Bueno, muchas gracias, Silvia. Mi presentación se titula Inteligencia Artificial en la Ciencia Económica. En realidad yo iba a hacer, cuando Silvia me invitó a este seminario, me preguntó si tenía algún paper, le dije que no, pero que podía ser comentarista, y después me dejé llevar por los encantos de Silvia y de golpe aparecí como expositor. Entonces, lo que voy a hacer es exponer, voy a presentar un comentario sobre un paper mío que no existe, básicamente, eso es lo que voy a hacer. En principio, hagamos una reflexión un poquito de historia de la enseñanza, de la economía. ¿Cómo llegó al core de la enseñanza de la economía la matemática y la econometría, ¿no? Es decir, hace muchos años, básicamente la economía era una ciencia conceptual, básicamente desde Adam Smith, incluso hasta Keynes, uno lee la teoría general, ahí no hay ni una ecuación, ni nada que se le parezca. Sin embargo, ya a medida que avanzaba el siglo XX, las matemáticas se fueron incorporando, y hoy, en cualquier carrera de economía, de grado o posgrado, un curso de matemática para economistas o economía matemática es parte del core de la enseñanza. Lo mismo pasó con la estadística, ¿no? Que se transformó en nuestra narcisismo de economista, la llamamos econometría, y pasó a ser también hoy parte del core de cualquier carrera de economía. Sin embargo, eso nunca sucedió con la ciencia de la computación y con la inteligencia artificial, a pesar de que, como decía Solow de la productividad, las computadoras están en todas partes, menos en las estadísticas de productividad. Hoy uno podría decir, las computadoras están en todas partes de la ciencia, menos en el core de la enseñanza de la economía. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿No? ¿Y por qué sería importante que llegue al core? Esto podría dar para mucho, pero me voy a enfocar básicamente en dos niveles. En el nivel analítico de las interacciones entre agentes, y en el nivel analítico de la estructura y funcionamiento de los agentes individuales. Cuando los economistas hablamos de interacciones entre agentes, básicamente tenemos en mente dos tipos de modelos: los mercados y los juegos. O sea, básicamente lo que es la teoría del equilibrio general y la teoría de juegos. Ahora, en el mainstream económico, el concepto clave para analizar las interacciones de agentes económicos es el concepto de equilibrio, y más que el de equilibrio, el de existencia de equilibrio. Y el método clave para buscar la existencia de los equilibrios son los teoremas de punto fijo. Eso es lo que uno encuentra en Arrow-Debreu y lo que encuentra en Nash, y a partir de ahí en todos los papers que a uno se le puedan ocurrir sobre equilibrio general y juegos, ¿no? Ahora bien, ¿qué podría aportar la ciencia de la computación al análisis de las interacciones entre agentes? Para mí hay por lo menos dos conceptos base que están muy fuera de la cartera analítica de los economistas. El primero es el de complejidad algorítmica, es decir, o el de tractabilidad de un problema, en el sentido de si ese equilibrio que se demostró que existe, si es alcanzable, si es construible desde un punto de vista matemático o algorítmico. Porque si no, la verdad, a veces se puede mostrar la existencia de algo que es francamente imposible de alcanzar en un tiempo o en un espacio finito de memoria, con lo cual uno se queda diciendo, ¿y con esto qué hacemos? Y el otro concepto complementario, en cierto modo, es el de computabilidad. Ese equilibrio existe, pero es computable, ¿no? Eso ya nos lleva a cuestiones un poco más abstractas de tipo Turing-Gödel, pero es un concepto que es importante que los economistas tuvieran alguna idea de qué se trata, aunque me parece más relevante y más práctico el de complejidad algorítmica, por lo menos, ¿no? Y desde el punto de vista de la ciencia y la computación, ¿cómo se ve la interacción entre agentes? Como un problema de inteligencia artificial distribuida. Básicamente es eso. Es decir, en cierto modo, todos los modelos de Artificial Economics, Agent-Based Models o Interacting Heterogeneous Agents, son, desde un punto de vista de ciencia de la computación, inteligencia y artificial distribuida. Yo creo que si
incluso los economistas que trabajamos en este tipo de cosas, como economía artificial o agent-based, nos familiarizáramos un poquito más con las ideas de inteligencia artificial distribuida, quizá nos serviría un poco también para ver qué es lo que metodológicamente estamos haciendo. Ahora bien, focalizándome ya en la estructura y funcionamiento de agentes individuales, quiero hacer la misma contraposición entre mainstream economics y lo que podría aportar la ciencia de computación y la inteligencia artificial. En el mainstream, ¿qué es un agente económico? Básicamente es una caja negra conductista optimizadora. Este tipo de concepción arranca desde Jeremy Bentham y su concepto de utilidad cardinal, se perfecciona con Hicks y su concepto de utilidad ordinal, y alcanza la frutilla del postre, su cierre con Samuelson en 1938, con su concepto de preferencia revelada. Ahora, ¿por qué Samuelson escribe ese paper como forma de operacionalizar de alguna manera objetivamente la teoría de la utilidad ordinal? Porque en ese momento, en Estados Unidos, en el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, la teoría psicológica fundamental y predominante era el conductismo de Watson y después de Skinner, que eran sus dos figuras mayores en ese momento. Entonces no sorprende que Samuelson tomara la metodología conductista para construir la teoría de la preferencia revelada. Ahora, ¿el conductismo qué afirma? El conductismo afirma ya sea que los fenómenos mentales no existen en los seres humanos ni en ningún otro ser, o que existen, pero son inaccesibles para un observador externo, que desde un punto de vista práctico sería lo mismo que no existieran. Este tipo de concepción conductista y el cierre de la teoría de la preferencia revelada que le da a la utilidad ordinal es lo que para mí, y no para mí, para muchos, es el punto básico de conceptualizar a la ciencia económica como una disciplina autocontenida, que no necesita vincularse con otras disciplinas, que es lo que discutimos un poco ayer, ¿no? Cuando uno define, tal como se define al agente económico desde hace varias décadas y aún hoy en día en el mainstream, básicamente la economía no es una ciencia conductual de cualquier tipo de conducta, básicamente, cualquier tipo de conducta racional, llamémosla, y a partir de ahí los economistas tratan de primero sostener que casi cualquier tipo de conducta es racional, hasta incluso la adicción a las drogas, como diría Gary Becker, o la conducta religiosa, lo que sea, con lo cual prácticamente todo tipo de conducta humana entra dentro del paradigma de la economics, pero ese paradigma es un paradigma conductista que no se pregunta por los procesos internos subjetivos de los seres humanos, por los procesos mentales, digamos. En contraposición con esto, desde el punto de vista de la ciencia artificial, inteligencia artificial, el agente es visto como una computadora, es decir, como un procesador de información con memoria y capacidad de proceso acotadas, como toda computadora concebible físicamente, digamos, ¿no? No me refiero a que teóricamente una máquina de Turing puede tener un tape infinito, pero eso no es nunca la realidad. Ahora bien, ¿cómo llegamos a esta definición de agente de la inteligencia artificial? Bueno, curiosamente a partir de la crítica al conductismo que hace Noam Chomsky a fines de los 50, derrumbando la famosa crítica al libro Máximo de Skinner, donde Chomsky muestra que el conductismo está errado en el sentido de que hay una serie de módulos internos mentales que no se pueden aprender a lo largo de la vida, como es el lenguaje, que ya viene programado en los seres humanos prácticamente desde su nacimiento, los módulos básicos del lenguaje, me refiero, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todos sabemos, es el punto de partida de la ciencia cognitiva moderna y de la inteligencia artificial, dado que al mismo tiempo que Chomsky plantea esto en contra del conductismo, en la oficina de al lado están Herbert Simon, Minsky y otros ya comenzando a trabajar en modelos
de inteligencia artificial. Entonces el postulado del conductismo, de la ciencia cognitiva y la inteligencia artificial es que los fenómenos mentales existen. Más que eso todavía, el pensamiento puede entenderse en términos de la existencia de estructuras representacionales en la mente y de procesos computacionales que operan sobre esas estructuras. Y más todavía, estudiando y modelizando las funciones mentales con métodos de la ciencia de la computación, es posible hacer inferencias verificables acerca de los procesos mentales, ¿no? Esto es un cambio muy radical en contraste con la caja negra conductista de la economía mainstream, y al mismo tiempo también es un cambio interesante en términos de que este tipo de concepción de los fenómenos mentales y de los agentes provoca una apertura hacia otras disciplinas, en forma inmediata hacia las neurociencias y la psicología, pero si uno se pone un poco más amplio, como presentaba la colega ayer, hizo la primera presentación desde un punto de vista filosófico y una crítica del cognitivismo tradicional, incluso podría haber una apertura hacia la sociología, la psicología social y otras ciencias, ¿no? Ok, este contraste entre el mainstream y la ciencia cognitiva y la inteligencia artificial, a mí me lleva, así rápidamente hablando, a contrastar dos tipos de personalidad, llamémoslo así bruscamente. Vamos a llamarla la personalidad del economista mainstream versus la personalidad del científico de la inteligencia artificial. ¿A qué me refiero con esto? La personalidad del economista mainstream se caracteriza por estar muy atado a la matemática clásica, es decir, a la axiomática, al formalismo y al punto fijo, ¿no? Esas son herramientas teóricas y metodológicas absolutamente fundamentales para cualquier economista que se precie del mainstream. En cambio, cuando uno ve cómo piensan y cómo trabaja un científico de la inteligencia artificial, se encuentra con un tipo que es mucho más pragmático y mezclador ecléctico de la lógica, la matemática constructiva y discreta, que hace un uso intensivo de la heurística y que hoy está parado sobre un poder computacional que crece exponencialmente. Déjenme dar un ejemplo de cómo contrastan estos dos tipos de personalidad, en un ejemplo concreto y conocido para los economistas, sobre todo para los que hacen macro, pero en general para casi cualquier economista, que son los procesos dinámicos markovianos de decisión bajo incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos modelizar algún agente, consumidor, firma, gobierno, lo que sea, que tiene que de alguna forma optimizar intertemporalmente en un ambiente markoviano incierto. ¿Cómo procedemos desde el punto de vista de la economía? Bueno, usamos muchísimo programación dinámica. Desde el punto de vista de la técnica matemática de la programación dinámica, en caso de incertidumbre, programación dinámica estocástica, es decir, utilizamos la ecuación de Bellman y todas esas cosas, pero eso nos demanda que conocer los estados del sistema y las probabilidades de transición de un estado a otro, y también que la cantidad de variables de estado sea chica, debido a la conocida maldición de la dimensionalidad. Cualquier problema de programación dinámica, ya con 3, 4 variables de estado empieza a crecer, es imposible de manejar, porque su complejidad algorítmica crece exponencialmente, ¿no? Entonces no es inusual que casi cualquier texto de macroeconomía recursiva, etc., siempre los modelos tengan una variable de control y una de estado, una de control y dos variables de estado, y no mucho más que eso, porque si no se vuelve completamente inmanejable desde el punto de vista teórico y práctico. Ahora bien, ¿qué hace un economista si no conoce las probabilidades de transición? O si el modelo es grande, con muchas variables de estado, el economista lo que hace es nada, se queda paralizado. Dice, este tipo de modelos yo no lo puedo tratar. Y si no lo puedo tratar, no existe. No lo trato, me quedo bajo la luz, que es la ecuación de Bellman para un modelo chiquitito,
y conocido el modelo, al menos desde el punto de vista de la cantidad de variables de estado y de las probabilidades de transición. En contraste con esto, ¿qué hace un científico de la inteligencia artificial? Enfrentando el mismo tipo de problema. Bueno, si no se conocen las probabilidades de transición, lo plantea como un problema de lo que se llama de Q-learning, ¿no? Es decir, que es básicamente una técnica de aproximación directa a la programación dinámica estocástica. Y si la cantidad de estados o de variables de estado es muy grande, ¿qué hace? Lo plantea como un problema de Neurodynamic Programming, de programación dinámica neuronal, que es básicamente una técnica de aproximación indirecta a la programación dinámica. Estas dos técnicas no son extremadamente rigurosas desde el punto de vista matemático, pero son aproximaciones y funcionan. Es decir, el tipo que trabaja en inteligencia artificial no se queda quieto cuando el problema se vuelve complejo. Le busca la vuelta y busca aproximaciones. Y para cerrar, me gustaría traer un ejemplo que probablemente algunos de ustedes conozcan, que es cómo aprendió DeepMind de Google a jugar Atari hace unos años y a ganar sistemáticamente, a volverse invencible jugando al Atari. Hay un paper precioso de Google DeepMind del año 2013 donde describe la metodología que usa. Y lo hizo combinando las dos personalidades que yo acabo de describir. Es decir, el problema se plantea como un problema de programación dinámica, básicamente. Pero como es un problema, la verdad, extremadamente complejo, con millones de variables de estado, etcétera, etcétera, entonces básicamente lo que tenemos ahí para resolverlo es una computadora que tiene una ecuación de Bellman, que es el core de la programación dinámica, pero a estos tipos se le ocurrió atarla a una red neuronal artificial profunda de tamaño descomunal, con millones y millones de nodos, y a un proceso heurístico de resampling. ¿Por qué? Que le permitió a la computadora, sin siquiera conocer las reglas de juego, en pocas horas de jugar contra sí misma, ser capaz de volverse invencible. O sea, ahí se combinó matemática, hasta donde la matemática llegaba, con heurística computacional y un poder de computación descomunal. ¿Para lograr qué? Para lograr una máquina que es imposible de derrotar en un juego de Atari. Y eso lo lograron en unas pocas horas. Y de ahí fueron escalando hasta jugar al ajedrez, a jugar al Go y a ganarle a todos los campeones mundiales, y veremos hasta dónde llegan con esta aproximación que combina poder analítico hasta donde el poder analítico llega, pero después el uso de otro tipo de instrumentos y de poder computacional para lograr aproximaciones que no son exactas, pero son extraordinariamente efectivas. En ese sentido, yo creo que la inteligencia artificial nos da, para los economistas, un ejemplo de lo que diríamos ciencia pragmática y no dogmática, que no se queda paralizada frente a los problemas complejos y desde el cual deberíamos aprender. Y por eso, vuelvo al principio, para cerrar, a mí me parecería muy importante que algún día llegue al core de la formación de los economistas alguna materia de ciencia de la computación, donde se aprendan conceptos de complejidad algorítmica, no de que aprendan a programar computadoras nada más, sino que aprendan conceptos como complejidad algorítmica, computabilidad, constructibilidad, además de algunas técnicas muy importantes que vienen de la inteligencia artificial, como redes neuronales, etcétera, etcétera. Bueno, era esto lo que quería presentar. Bueno, muchísimas gracias, súper interesante, Rubén. Muchas gracias por tu presentación, a pesar de que me mandaste al frente diciendo que te obligué a presentar. Me dejé llevar por tus encantos, no fue una obligación. Está bien.
me voy a dejar yo llevar por mis encantos para hacer la primera pregunta en la ronda de preguntas, porque me quedo pensando en las dos presentaciones que hicieron, ¿no? La de Nicolás, tratando de aproximar un comportamiento macro a partir del modelo que plantea, multisectorial, dinámico, con recursividades y demás, todo lo que nosotros tratamos de mirar cuando modelamos en sistemas complejos, y esto que estás diciendo, Rubén, de la inteligencia artificial, ¿no? Yo me quedo pensando en el pico que tiene Nicolás en su simulación. Ese pico, dijiste, Nico, que era que el evento tenés muteado. El evento era de minería. Tiene que ver con la minería. Claro. Yo lo que digo, es una preocupación que tengo desde la tesis doctoral con el tema de la pila de arena y demás, que trabajábamos en ese momento, sistemas autoorganizados o sistemas críticamente autoorganizados, que tiene que ver con el cambio de estructuras o con el cambio de las relaciones. O sea, evidentemente en el caso de Nicolás, ahí hubo un evento inesperado o un cambio en la estructura de la matriz insumo-producto. Y en el caso de la inteligencia artificial, vos diste el ejemplo del juego, y yo me pregunto, claro, un poder computacional impresionante para aprender reglas de juego súper complicadas, nos vamos de los modelos sencillos, pero esas reglas no cambian, a no ser que yo le proponga al sistema un cambio de reglas. Uniendo estos dos problemas, o una forma de representación con un problema que es el que planteó Nicolás, ¿cómo se imaginan o cómo ven el avance? Porque las situaciones inesperadas, como por ejemplo lo que pasó con la minería o alguna otra situación inesperada que pueda haber, un terremoto, una pandemia o, no sé, la caída de algún banco que no estaba, no estaba predicha. ¿Cómo se inserta ese cambio en la estructura de las reglas? Rubén, parece fácil la pregunta. No sé si quieres comenzar. Sí, por eso te la dejo a vos. Estoy pensando. A ver, mira, yo quizás es contar, digamos, yo he comenzado allá por el 2001, ¿no es cierto? Con modelos de agentes computacionales y eso me involucró con Eurace, ¿no es cierto?, para hacer estos modelos de 50 millones de personas interactuando con más de 2 millones de empresas luego de mucho trabajar sobre eso, ¿no es cierto?, mi sensación ha sido que el aprendizaje que sacamos era poco. Y entonces, ahí creo que hoy me comporto en términos de lo que decía Rubén, digamos. Soy una persona que por un lado, hace una cosa neoclásica y se apoya sobre no sé, no necesariamente neoclásico, porque la ontología que tengo sobre la realidad es diferente. Yo no busco ningún equilibrio, digamos, ¿no es cierto? O sea, estudio la dinámica de los modelos en el tiempo, pero sin buscar equilibrios, lo cual ya es una ontología bien diferente en términos de ser un neoclásico o no, digamos, ¿no? Pero además, estudiando las propiedades de computabilidad, digamos, muchas veces tratando de seguir la propiedad de si son computables o no, exactamente los términos que plantea Rubén, que me parece buenísimo.
lo que vos estás preguntando, Silvia, es qué pasa en ese mundo si las reglas de transformación van cambiando también, ¿no es cierto? A mí me da la sensación de que yo creo que, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con Rubén, digamos, el enfoque, lo único que le agregaría a Rubén, si querés, es que estudiar la dinámica de los sistemas, o sea, los sistemas son dinámicos, y estudiar la dinámica en el tiempo, digamos, y ser capaces de hacer esta cosa que un poco trató de plantear yo, digamos, análisis de escenarios, ¿no es cierto? O sea, no son análisis de equilibrio necesariamente, pero son análisis de escenario. Ahora, ¿está mal que hayan o que presupongamos que hay equilibrio? No me parece mal. Mi experiencia es la de tener un modelo complejo, y ese modelo complejo de agentes computacionales funciona como un laboratorio, y a ese laboratorio tú lo vas estudiando con diferentes herramientas. Yo creo que una de las herramientas serán alguna variante de redes neuronales, ¿no es cierto? Pero yo creo que quizás hay que moverse más hacia análisis de escenarios, digamos, Silvia, que parece simple, pero... Y estos análisis de escenarios... Mira, a mí me gusta mucho la metáfora de Google. Ustedes todos se acuerdan del cuento de Borges, ¿no es cierto?, sobre los modelos, los cartógrafos, ¿no es cierto? El que tenía... Yo siempre se lo cuento a los estudiantes, digamos, el cuento de Borges sobre la cofradía de los cartógrafos, ¿no es cierto?, que llegó a tener el mapa que era del mismo tamaño de la realidad, y que después, con la maravillosa capacidad de Borges, dice, se encontraban pedazos de ese mapa quemados por algunos lugares, haciendo alusión, ¿no es cierto?, a la inutilidad. Y yo sé que muchas veces nosotros repetimos eso. Yo suelo decirle a los estudiantes, no, eso ya no es verdad, no es más verdad. Saquen su telefonito y miren Google Maps, ¿no es cierto? O sea, Google Maps tiene lo que Borges diría el grado de, o sea, lo que los cartógrafos querían hacer, ¿no? Y probablemente con más detalle que lo que Borges se imaginaba podía hacerse. O sea, y todo el mundo lo usa. O sea, hoy me cuesta andar por una ciudad sin alguno de estos softwares que representan la ciudad, con un nivel de detalle insólito, digamos, ¿no es cierto? Entonces, me parece que nos deberíamos mover hacia una suerte de Google Maps de la economía, donde podamos hacer análisis de escenarios, digamos, y puedas hacer el zoom que quieras, el zoom in o zoom out, ¿no es cierto? Y eso apoyado naturalmente, como dice Rubén, o sea, con todas las herramientas de la inteligencia artificial, digamos, que me ayude a hacer el análisis de escenario de lo que va a pasar. Pero yo creo que todavía hay estructura detrás. ¿Y a qué me refiero por estructura? Digamos, que las cuentas nacionales tienen algo que decir, digamos, ¿sabes? Y no todo puesto a una red neuronal y que la red neuronal me reproduzca que está para eso. Recuerden que los resultados de Albert White era que las redes neuronales pueden reproducir cualquier patrón, ¿no es cierto? Entonces, básicamente hacen eso. Pero no, nada, eso, no sé, le doy demasiada vuelta. Me quedo ahí, perdón, me he alargado mucho. Sí, todo tuyo, Rubén. Pasamos a Rubén y después Fernán tiene la manito ahí. Sí, bueno, mira, yo voy a ser breve, porque seguro Fernando tiene algo importantísimo ahí. Se me ocurren dos cosas de tu pregunta. Vos estás hablando del cambio estructural, básicamente, ¿no? O sea, que uno como econometrista decía, bueno, hago un show test y ya está, veo si hubo cambio estructural. Pero vos preguntás, claro, ¿cómo saber si va a haber un cambio estructural? ¿Cómo saber no sé si predecir el cambio estructural, pero sí que yo estoy suponiendo una dinámica, y en esa dinámica lo que no estoy suponiendo es que pueda haber un cambio estructural. Pero, a ver, es como que vos, imagínate, sos un historiador que se especializa en el siglo, no sé, XIV, en el Imperio Romano de Oriente, y de golpe viene el Imperio Otomano. Y, bueno, ahora habrá que especializarse en el Imperio Otomano, es decir, no hay otra forma. O podés ser un agente de inteligencia artificial que está aplicando reinforcement learning, ¿no? Entonces vos
haces una acción, ves que reward te viene, haces otra acción, ves que reward te viene, y vas construyendo más o menos tu modelo, y si el mundo cambió, los rewards van a empezar a cambiar y vas a ir construyendo otro modelo, digamos, ¿no? Es decir, no lo vas a tener el modelo previamente organizado, a menos que procedas de una forma muy peculiar, que es como hace ponerle la teoría del crecimiento endógeno, ¿no? De Paul Romer, cuando él dice, bueno, uno dice, ¿cómo modeliza la innovación? Porque es raro, ¿no? Uno decir, ¿cómo sé lo que va a venir? Y resulta que ya implícito de movida en el modelo hay un infinito de productos posibles que en realidad se van activando a medida que va pasando el tiempo, pero se supone que todos los productos diferenciados ya están ahí, lo cual es un supuesto fuerte, ¿no? No, qué sé yo, la verdad que en ese aspecto no se me ocurre mucho más que referirme, quizá Fernando ahora vuelva sobre eso que dijo ayer, que a mí me pareció muy pertinente, o diga todo lo contrario, que decir, bueno, estamos en un mundo en donde estamos para aprender, estamos para aproximar y nunca lo vamos a conocer totalmente. Y fenómenos como el que vos entiendo que planteás, ¿no? de aparición de algo nuevo propiamente dicho, y bueno, será cuestión de ir aprendiéndolo, pero yo no veo alguna forma de que un modelo de algún, si es un cambio sustantivo, ya lo tenga metido adentro, a menos que ya lo tenga como una variable latente que se va a activar en algún momento, pero si es una variable latente, vos ya sabés de qué se trata, entonces no es ninguna novedad. Bueno, eso es lo que se me ocurre en este momento. Gracias. Los modelos de Aghion y Howitt sí tienen esa variable latente, son mejores que los de Romer. Sí. Fernando. Sí, gracias. Quiero hacer un comentario al comentario de Rubén a un paper que no escribió. Yo creo que hay dos puntos que hiciste importantes, y uno creo que tiene que ver con la formación de los economistas y la idea de que deberían aprender conceptos no tanto programación en sí, sino conceptos como de teoría de complejidad. Pero el tema es que hay un área ya de eso. Algorithmic Game Theory se dedica a eso. Tenés resultados impresionantes como el de Daskalakis y Papamiditou, donde ellos definen una noción de equilibrio que es tratable, porque la clase de complejidad de la de equilibrio de Nash está más alta que esta que proponen. O sea que yo creo que en unas pocas décadas esas ideas van a tomar por asalto lo que hoy se hace, por ejemplo, en teoría de juegos, ¿no? Hablábamos ayer de que había una industria de encontrar soluciones. Bueno, pero estas son soluciones efectivas, ¿no? Computables efectivas. Y yo creo que, digamos, muchas de las críticas que haces al estado de la economía, te referís mucho al estado de la macro o a la economía aplicada. Pero hay áreas de teoría donde todo eso ya se está incorporando. Y con respecto a lo que decías o sea, el término inteligencia artificial es muy amplio, y yo creo que estamos hablando últimamente más que de los sistemas no basados en conocimiento, sino los basados en redes. Y ahí también es interesante que se usan para resolver problemas grandes, como vos decís, por aproximaciones, pero el problema es que yo creo que el objetivo de la economía, o por lo menos del economista académico, no es tanto resolver problemas, sino tratar de entender, o sea, tratar de detectar cuáles son los patrones en la realidad. Y para eso, estos sistemas no son útiles. Hay toda esta corriente que está empezando a surgir de lo que se llama XAI, o sea, de Explainable AI, que es tratar de entender qué saben las redes. Y tenés gente como Geoffrey Hinton, uno de los padres de toda esta del deep learning, que él dice, bueno, esta es una vía muerta. Él cree que
digamos, por esta vía no hay que seguir, sino que hay que seguir, hay que cambiar y habría que encontrar un paradigma nuevo que permita entender qué es lo que sabe la red. O sea, cuando hablas de los algoritmos, los sistemas estos que desarrolló DeepMind, bárbaro, te ganan al ajedrez, te ganan al Go, te ganan al Atari. Ahora, ¿qué saben del ajedrez? ¿Qué saben del Go? ¿Qué saben del Yogi? ¿O qué saben del Atari? ¿O de los juegos de Atari? Y la verdad es que solo es una muestra de fuerza, pero no nos aporta nada a nosotros como entendimiento del mundo. Entonces, y por otro lado, y voy a esto que le decías, esto último que le decías a Silvia, estos métodos de reinforcement learning, que no están basados en aprendizaje supervisado, realmente muy desarrollados no están. Todavía los métodos de inteligencia artificial que funcionan bárbaros son los supervisados, son los que generan los resultados tan llamativos. Pero lo que no es supervisado es más difícil, es como, digamos, no tienen una forma sistemática de manejar la incertidumbre de un entorno cambiante. Y de hecho es lo que te dicen de los sistemas como los de DeepMind, que realmente funcionan bárbaro, pero en mundos bastante cerrados, en donde las reglas están definidas, lo único que las tienen que descubrir, pero son reglas claramente definidas. No hay cambio estructural en cómo se juega el ajedrez, digo, en cuanto a las reglas del ajedrez o a las reglas del Go. Me parece a mí que cuando estos sistemas se enfrentan a mundos abiertos, la cosa ya no es tan simple. Y combinarlo con el hecho de que todavía no podemos entender qué hacen cuando hacen las cosas bien, me parece que todavía hay mucho trabajo por hacer. Y yo te diría que es no para la mayoría de los economistas, sino para los que están tratando de entender qué se hace. Para el economista práctico, probablemente hoy ya existe una gama de sistemas implementados o implementables que puedan resolver los problemas que tengan. Porque por ahí no le importa entender, le importa resolver el problema, ¿no? Pero yo creo que esas distinciones hay que hacerlas. O sea, ¿para qué queremos hacer esto? Por eso vos decís, el problema no es tan simple de resolver, por eso es una jornada de sistemas complejos, justamente. Perdón, le voy a dar la palabra a Lucía, y así unos minutitos, así cerramos esta parte. Hola, ¿cómo están? No, una sola pregunta o comentario, no sé. ¿Ampliar las currículas o aprender a trabajar en forma más interdisciplinaria y tener formaciones más en contacto entre disciplinas y ir trabajando desde nuestra formación con otros perfiles? Porque hasta dónde, cuánto conocimiento más puede cada uno también. A mí solo el conocimiento de economía me queda grandísimo, grandísimo, grandísimo en un área chiquitita, entonces siento que nunca te va a dar la vida. Entonces, ¿cuánto más o trabajar entre varios, digamos? Aprender más eso, no sé. ¿Puedo volver? Sí, Rubén. Sí. A mí me parece que habría que ampliar un poco la currícula, no es mucho lo que se requiere si uno se plantea un objetivo humilde. Yo, lo que dice Fernando, estoy de acuerdo. En ciertos ámbitos de teoría de juegos, etcétera, de frontera, se están incorporando estas cosas, pero lo mismo Fernando lo dice, en unas décadas esto va a llegar. Bueno, la respuesta sería la de keynesiana, en una década estamos todos muertos. Yo quisiera que llegue antes, yo diría, esto tendría que haber llegado mucho antes. Es decir, porque los problemas de complejidad algorítmica, como bien vos lo planteabas ayer, bueno, Rolf Mantel ya los tenía en la cabeza, y gente hace 50 años,
Y yo creo que vos le preguntás hoy a cualquier economista más o menos entrenado si tiene idea de lo que es la complejidad algorítmica en un modelo económico y no tiene la más mínima idea. Entonces, es mucho el lag que hay, considerando por otro lado la ubicuidad de la computación en todas partes, ¿no? Entonces, yo entiendo eso, sé que está en las fronteras de algunos aspectos de la economía, pero me gustaría que llegue más rápido. Y en ese aspecto sí yo lo metería como una materia más del core hard, digamos, de la currícula, que hoy es matemática y econometría. Yo creo que debería ser matemática, econometría y ciencia de la computación. No, lo de lo interdisciplinario da para otra discusión más grande, si es que debería existir la carrera de economía o no debe existir simplemente una carrera de ciencia social, ¿no? Eso ya es otra discusión, porque finalmente estamos hablando de una ciencia social. Ahora, en relación al tema del entendimiento, Fernando, eso es una cosa, bueno, que a mí me tortura la mente también cuando uno ve que hay algo que funciona y en algunos aspectos funciona muy bien y funciona mejor que cualquier ser humano en una interpretación de imágenes médicas, etcétera, etcétera, y no termina de entender cómo es que funciona. Ahora, tu argumento es el de John Searle, ¿no? Es la habitación china. Vos estás diciendo, estos hablan chino, pero en realidad no tienen ni idea de que están hablando chino, ni de lo que es la China, ni nada de eso. Bueno, esa ya estamos en un plano filosófico bien profundo, de que si en realidad nosotros creemos que existe algo como el entendimiento y creemos que existe algo como la simbolización, que es la inteligencia artificial old fashion, digamos, ¿no? Basada en reglas y en símbolos, cuando en realidad eso no existe, ¿no? Porque cuando vos vas a la neurología, decís acá, ¿dónde está el concepto? Acá no hay nada. Pero bueno, eso ya nos lleva, me parece, a otro ámbito, pero sí, totalmente, yo rescato el tema de este humanismo que hay en el fondo de esta aproximación, que es decir, ser humano es tratar de entender el sentido de lo que está pasando, y tratar de defender eso, aunque mucha gente va a decir, no, eso no existe, digamos, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero si nos rendimos con eso, dejamos que nos maneje Alexa y nos quedamos mirando Netflix y que los robots se encarguen de todo, ¿no? Para mí es una perspectiva aburrida, qué sé yo. Para mí también, pero bueno, es materia de discusión. Gracias. No, Nico, ¿querías agregar algo? No, quizás solo la referencia que me parece oportuna es al trabajo de, no sé si Rubén está familiarizado con el trabajo de Belu Pillay, ¿no? Sobre Computer Economics. Me parece que es una... Yo creo que el trabajo que ha hecho Vela en estos términos, digamos, en términos de traer la base algorítmica para el razonamiento y comprensión de los problemas económicos y de las limitaciones de las explicaciones de los problemas económicos es tremendo, y lo que sigue haciendo, ¿no? Ahí me parece que... Conozco muy bien, yo me acuerdo, lo vi a él en un seminario hace 35 años en Austin, y decía, este tipo, ¿quién es y de qué está hablando? Y ya se retiró prácticamente, pero siempre quedó como una corriente muy, muy marginal, ¿no? Y también me parece que incluso, en parte por el estilo, a mí me costó, tenía un estilo de escribir muy rebuscado, y finalmente en los últimos años, más que nada Zambelli, uno de sus discípulos, que cuando explica lo que hace Belu Pillay, uno entiende mucho más claramente y es más fácil de transmitir a qué se estaba refiriendo, ¿no? Estas cuestiones de complejidad algorítmica, etc. Yo fui postdoc durante 3 años con él. Bueno, entonces tú sabrás cómo viene sí, hermano mucho mejor que yo. Sí. Todos los días era, pero
fascinante, pero claramente nada, las posibilidades de encontrar trabajo siguiendo Computable Economics era al alero de vela. Exactamente. No había ninguna otra posibilidad. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios también, Fernando, Lucía, Nicolás y Rubén. La verdad que me encantaron las presentaciones, súper atinadas a lo que estamos tratando todos de discutir, y esto es lo lindo que tiene este grupo, ¿no?